¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de esta temporada 8 de entrevistas, temporada que hemos denominado como la temporada dorada por estar celebrando nuestro segundo aniversario, pero también por estar pues rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos con trayectorias por demás sólidas y reconocidas y hoy no es la excepción. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Recuerden de suscribirse al canal de YouTube, youtube.com/C entrevistas Omar. Y bueno, estamos también por ahí en Spotify y en TikTok. Escríbanos, mándenos sus saludos, comentarios, recomendaciones. Recuerden que la idea es tener una conversación, además de con nuestros invitados, con ustedes también. Y recordarles que es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, para aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, hoy tenemos un extraordinario programa, una invitada de lujo. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de periodismo, de periodistas del oficio de entrevistar, de Francia, de Filadelfia, de México, de escritores, de libros, de periódicos, de aprendizajes y de mucho más. Y quiero dar la más cordial bienvenida, ni más ni menos que a Elena Poniatowska. Maestra Poniatowska, ¿cómo está? Pues estoy muy bien, muy contenta de verlo. No, muchas gracias a usted. Y bueno, primero que nada, quería felicitarla por su cumpleaños el pasado 19 de mayo. Muchas, muchas felicidades. ¿Cómo la pasó? No, pues muy tranquila, muy bien, pero muy contenta. Qué Bueno, bueno, yo en general tengo tendencia a la felicidad, así que la paso bien. qué bueno. ¿Le hicieron algo especial para comer ese día? No, creo que ya se me olvidó. Yo creo que soy feliz porque olvido. Ah, Sí, me hicieron, bueno, comí con mis hijos y mis nietos y ya no me acuerdo. Algo oficial no fue porque fue el año pasado cumplí 90. 90. Entonces ya 90 sí era, me llevaron a Bellas Artes y todo. Ay, qué padre. Pero 91 ya era un año más extra. Pues muchas felicidades por eso y también por la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Muchas felicidades, uno de los reconocimientos pues más importantes que puede recibir un mexicano. ¿Qué pasó por su mente cuando le dijeron que lo iba a recibir? No me quedé de a 6, me quedé sorprendidísima porque es un reconocimiento que, bueno, yo siento que te lo da la patria, te lo da el país, ¿no? Sí, Pero te lo da más bien esta señora que está en los libros de texto, envuelta en la bandera mexicana. Entonces sientes que es un privilegio extraordinario, que lo reciben pocas gentes y pocas mujeres. El año sí, anterior lo había recibido Ifigenia Martínez Navarrete, ¿no? Una economista muy reconocida. Entonces, me sorprendió muchísimo que me tocara a mí. pues muy merecido, muchas felicidades. Y como le comenté cuando estábamos coordinando esta entrevista, pues yo quiero enfocarme mucho a lo que es la entrevista, teniendo aquí pues a una de las entrevistadoras más importantes, pues iba a decir de México, pero creo que también del mundo. Y bueno, quiero hablar de eso, pero primero que nada, quiero mostrarle una foto, a ver qué le recuerda, a ver si la puede ver. A ver qué le recuerda esta foto. Pues esta foto no sé de dónde es, pero parece de Europa. Ajá. Creo que es de Europa, creo que es una calle, bueno, yo viví en la Rue Berton y detrás de la Exactamente, Rue Berton había una callecita muy delgadita
en donde yo viví y era muy bonito, bueno, era un lujo vivir ahí porque era el 16, es decir, una delegación muy, pues muy de gente muy afortunada o de gente que podía vivir en ese lado y me acuerdo que bajaba yo al Sena, Sí, bajábamos al Sena, pero nos pedían a mi hermana y a mí que no nos acercáramos al río. Y el okey, agua ya ves que te ejerce como un imán sí, tremendo, no es solo líquida, es un imán y siempre dicen que mucha gente se va al agua o se cae, se va de cabeza, incluso los niños ¿ah, sí? atraídos porque el agua los jala. Ah, mire, entonces los cuidaban de que no se fueran al Bueno, sí, agua. nos cuidaban de no acercarnos demasiado y era una casa con un jardín enorme, cosa que en París te imaginas que Sí, es muy, muy poco común. raro, es muy raro. Y ahora es la embajada de Turquía. Ah, Pedí mire, permiso de entrar, pero ¿ah, no me sí? dejaron. Ah, mire, qué mal. Pero también está lleno de policías, de gendarmes franceses, que son muy enojones, además de bigotones, entonces nos decían circulé, Sí, circulé, circulé, que no nos quedábamos ahí viendo. oiga, pues mire, aquí está como es actualmente. Aquí es la primera foto que le mostré, pero pareciera que podemos escuchar las risas y los gritos de Kitsi, a su hermana y de usted, jugando por esa calle, ¿no? Sí, bueno, esa calle es chiquitita, es aledaña, pero sí me acuerdo que íbamos después de comer, nos llevaban a caminar, a que nos diera el aire. En Francia, en París, abren mucho las ventanas y dicen mucho que a los niños tienen que caminar, tienen que dar el aire, pero no es la cosa de tanto deporte como se hace aquí en México, ¿no? Claro, No, en Estados Unidos la influencia del deporte en los niños es enorme. claro. Y entiendo que, bueno, era la casa de sus abuelos, ¿verdad? Era la casa de mi abuelo Andrés Poniatowski, Exacto. pero la dejamos a los 10 años. Yo cumplí 10 años en el barco Marqués de Comillas que nos trajo a México. Pero antes entiendo que también vivían acá en Mugans, ¿no? Vivimos en Y Mougins, y en que es muy Vouvray. bonita, en Vouvray, también ahí, en Vouvray sí, mi abuelo compró una, una casa que daba sobre un bosque y también ahí era un viñedo y se hacía un vino blanco que les tocaba a los 4 hermanos Poniatowski, entre ellos a mi papá, y Okey, cada quien tenía su montón de botellas, todas cubiertas de polvo que estaban en la cava, en una cava oscura, húmeda, y nos pedían a nosotros niñas que no fuéramos, irnos, bajar a la cava solos. okey. Oiga, y entiendo que por ahí en Vouvray y bueno, en casa de su abuelo, es cuando empieza su afición a la lectura, ¿no? Que tenía una biblioteca importante su abuelo, y creo que usted estaba suscrita a una revista, ¿no? Para niños. Sí, pero mi abuelo, él mismo escribió de un siglo al Sí, otro, de una idea a la aquí otra. lo tenemos, mire. Sí, qué maravilla. Sí, él está ahí yéndose, creo, o regresando de Estados Unidos porque se casó con Elizabeth Roxbury, mi abuela, que era una señora que finalmente fue una maravilla de abuela, pero fue en una época en que los nobles europeos, los que tenían títulos, iban a Estados Unidos y a las ricas herederas les hacía mucha ilusión Okey, casarse con un conde polaco o un príncipe, así. Bueno, eso le pasó, por ejemplo, a la hermana de Jackie Kennedy, ah, que claro. se llama Lee Radziwill, bueno, en polaco es Radziwiłł, pero se Okey, escribe Radziwill, y ella encontró un polaco, bueno, se conocieron ella y un polaco, y ella se casó, y en Estados Unidos los títulos hacían mucha ilusión de ser sí, conde o marqués o así, era claro. muy chistoso. Entonces hubo esa avalancha.
¿Y sí empezó a leer por ahí en la biblioteca de su abuelo? Yo leía un periodiquito que se llama La Semaine de Suzette y leía Mm, la Biblioteca Rosa de una condesa, ya ve que hay títulos, una condesa de Ségur que escribió Las desgracias de Sofía, Un buen diablito, Un bon petit diable, bueno, varios, era una biblioteca roja muy bonita, de mm. libros muy bonitos, con pastas doradas, letras doradas, y fue un privilegio tenerlos y leerlos. Mire, ahí empieza su, su actividad lectora, ¿no? Sí, ahí empieza mi interés, mi pasión por las letras, pero en esa época, recuerde que era muy fácil apasionarse por los libros y las letras porque no había ningún distractor, no había Claro. televisión, no había cine, no había caricaturas, nada, nada de lo Teléfonos que celulares. ni teléfonos celulares, ni siquiera teníamos nosotros. Yo no recuerdo haber visto un teléfono sino hasta que vine a México, ¿no? Mire. Y bueno, mire su padre por acá. Ese es mi eh, papá, que era, ahí está vestido de militar, era un hombre muy guapo, pues un hombre que amaba mucho a los automóviles, que construyó un motor, su propio automóvil y ¿Ah, que sí? fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Sí, a él Sí, le claro. gustaba muchísimo todo lo que tuviera que ver con los automóviles. Sí, Ah, mire, qué interesante. sí. Y bueno, desafortunadamente estalla la guerra y ustedes se vienen para acá. Sí, Ay, él se queda en Francia, también perdemos en cierta manera a nuestros abuelos franceses, sobre todo a mi abuela, claro. que según una prima se murió porque ella nos veía mucho, nos cuidaba mucho. Yo recuerdo muchísimo la relación con ella, era norteamericana, recibía el National Geographic, que es una revista amarilla que existe desde hace 1200 años, y me acuerdo que había mujeres negras con un hueso atravesado así en Así la como estas, cabeza ¿no? y unos pechos que se caían casi al piso y me decía, you see children, you see, this is Mexico. Así que nosotros creíamos que nos iban a comer. Las espantaba, ¿no? De Sí, venirse para acá. para ella fue de veras pues una pérdida grande y que estas dos niñas que ella había cuidado y educado se las llevaran de repente. Claro, claro. Y pues se puso muy triste ella, ¿no? Luego Muy de su, triste, enflacó muchísimo, perdió peso y al año se murió. fíjese, Sí, qué desafortunado. Y bueno, ustedes viajan aquí justamente en el Marqués de Comillas. sí, Toda una odisea, ¿no? Viajar de allá para acá y llegaron a Cuba, ¿no? y llegamos a La Habana, allí, y allí bajamos unos días y ahí tomamos un avión, un bimotor que se sacudía muchísimo y un bimotor que nos trajo a México y ahí en el aeropuerto nos esperaba una abuelita que me sorprendió mucho porque mi abuela francesa, bueno, norteamericana, era clásica, tenía vestidos hasta el tobillo, tres collares de perlas, así, y me encontré con una abuelita zancona, es decir, con un vestido que a mí me pareció corto, demasiado corto, y un sombrerito así de lado como Maurice Chevalier, y dije, ay, pero esta abuela es muy distinta a lo que yo estaba acostumbrada. Aquí está su mamá Mi que, mamá, sí, estamos en un desfile de modas y me está comentando, yo creo que no le gustó tal o cual estilo, pero ahí se veía muy joven, muy bella. sí, cómo no. Sí. Y fue una influencia grande en usted, ¿no? Bueno, fue un amor muy profundo porque ella fue enfermera durante la guerra, manejó una ambulancia, luego ya se vino a México, pero fue una mujer siempre al final de su vida
y a la muerte de mi hermano, aquí estamos mi hija Paula, que está muy guapa, Sí, luego en medio soy yo y mi mamá del otro lado, las 3 generaciones. 3 generaciones, pero mi madre se hizo muy religiosa a raíz de la muerte de mi hermano a los 21 años, su único hijo hombre, Sí, que fue una verdadera tragedia, pero ella, ella se había acercado muchísimo a la religión y le ayudó, yo creo, el pensar que, pues pensar en él, yo creo que un poco como una niña de él, pues sin problemas en el cielo. Era un hombre, un muchacho muy guapo y era muy buena gente. No sí, era fue nada presumido, nada. nada. Y Ahorita tenía ahorita vamos. así que eso fue también muy triste. Sí, claro. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero quería mostrarle esta foto y algunas otras más, eh, pues de donde la envían a Eden Hall en Filadelfia a Ah, sí, estudiar. Por aquí traigo algunas otras fotos. Mire, este es un dibujo, ajá. la capilla de por allá. Así rezábamos todo el día. Y Tenía todas las rodillas hechas, pues como una compota, así todas enrojecidas, porque rezábamos, además de 3 veces al día obligatorias, pues para hacer méritos, yo creo, íbamos todavía más a la iglesia. mire, oiga, ¿y cómo fueron los primeros días allá? Primero se va con su hermana, ¿verdad? Primero me voy con mi hermana, pero a mi hermana no le gustó, no aguantó. Y además, yo tuve un problema de que las gringas, las norteamericanas, eran altísimas. Y yo soy muy chaparrita. Y Sí, sí. recuerdo que yo entraba casi con las niñas de kinder. Entonces eso a mí me daba tristeza ser de las que entraban a la capilla con pues, las niñas más chiquititas norteamericanas. Ok. Entonces decidí, vi que si era yo banda azul y si era yo destacada en los estudios y en la conducta, iba a entrar primero con las primeras en Ah, mire, y entonces mi razón muy pedestre para sacarme los premios y la banda azul y todo eso fue porque yo no quería estar con las enanitas, porque yo misma era una enanita. mire. Oye, ¿fue complicado los primeros días y luego cuando, pues, se regresa su hermana? Luego mi hermana, ella no aguantó, no le gustó, no le gustó la disciplina, aunque ella leyó muchísimos libros, pero como de detective, de misterio, y se sacó un premio por quién sabe cuántos miles de horas de lectura Ah, ¿en en la serio? ella se sacó un premio, Ah, mire, pero ella regresó a México y luego ella se casó con Pablo Aspe, se casó casi regresando y tenía 18 años y yo fíjese. todavía me quedé en el convento, me tardé más. ¿No la extrañaba mucho por allá? Sí le extrañaba, pero ella me esclavizaba mucho porque no quería hacer nada. Entonces yo le hacía la cama, le hacía la limpieza de su cubículo. ¿En serio? Sí, estaba un poco a su servicio. Y Bueno, siem siempre he estado un poco, ahora ya no, porque no vive aquí, bueno, no vive en mi casa, pero siempre ella ha tenido mucho más carácter que yo, mucha fuerza. y muy traviesa, ¿no? Ella sí, ella además era una gran bailarina. Sí, bailaba de maravilla, todos Oye, los ritmos. quería regresar a esta época porque entiendo que por ahí, pues, la primera publicación que tiene en algún medio, pues, fue ahí en el periódico de la escuela, ¿no? Y entiendo que fue esta, un Sí, The artículo. Current Literary Coin, sí, pero escribo mi nombre en francés. Ah, okey, Hélène, en francés Elena es Hélène con acentos, pero con ahí no acento. los tiene. Y allí publiqué sobre Napoleón,
un texto horrible, sobre Juana de Arco también, bueno, textos así de reverencia, y otro sobre que decía on nothing, sobre Ajá. nada, nada. Ajá. ¿Y Ah, sobre pues qué? ahí está. Aquí está. ¿Y de qué trataba ese artículo? Pues ni me acuerdo, pero era sobre nada. Llamaba la atención porque era sobre, se me ocurrió, bueno, ¿cómo le hace uno para no escribir, para escribir sobre algo que es nada? Pero no era filosófico, ni me acuerdo de qué trataba. Y bueno, regresa y hace la carrera, ¿no? De taquimecanógrafa. Ah, sí, pues usted sabe muy bien No, pero todo, quiero que me sabe cuente más cómo que yo. fue. Pues yo regreso y me vuelvo taquígrafa, o que diga mecanógrafa, esa es la que escribe a máquina. También estudio taquigrafía, pero la mala, la buena era la Pitman, Ah, que ok. era arriba y abajo de un renglón, y la otra era más poética porque era como olas, pero Mm, se llama Greg, pero a mí se me olvidó por completo, ya no me la sé. Bueno, sé la mamá y creo que patria. Bueno, ok. tres cosas, sí. Pero Oiga, ya y luego, pues esto de taquimecanografía le sirvió para lo que hizo después. Le sirvió para bueno, toda la y vida. empecé, bueno, yo había escrito Lilus Kikus, que era Ujú, un cuentito, o una, como le dicen los franceses, una pequeña novela, ujú. ¿no? Y la guardé y ya inició una colección donde publicaron muchos escritores, bueno, desde luego Carlos Fuentes, Álvaro Mutis, José Emilio Pacheco, que después se Fíjese. convirtió en un gran, gran poeta, pero sobre todo ahí destacaban mucho Carlos Fuentes y José Emilio, y entonces se llamó la colección Los Presentes. Oye, y luego alguien que influyó mucho en usted le empieza a leer a Cilia Treviño y sus entrevistas, ¿no? Sí, a Bambi era muy guapa, fue la esposa de Alberto Gironella, le decían Bambi porque tenía unos ojos extraordinarios y ella se encontró, se fue de luna de miel con Gironella y para fregarla, para molestarla, cuando regresó se encontró que había una güerita en su lugar y el jefe de redacción insistía mucho, les decía a las personas para que yo hiciera crónicas, decía, ¿quién quiere usted que yo le mande, la güera o la morena? ¿En serio? Sí, y en México hay mucha afición por las güeras, Sí. así que me empezaron a mandar a trabajar mucho y yo era muy, muy trabajadora. Fue ahí en Excelsior, ¿verdad? Entiendo que el editor era él, Eduardo Correa. Ah, sí, mire, todo lo tiene usted. Usted sabe más, sí. Él estaba celoso de que Bambi se hubiera casado, Ah, ¿en serio? porque Mire. sí, se enceló, así que detrás de todo esto hay como una trama de pasiones allí. Y él, para molestar a Bambi, hizo que cuando regresara de su luna de miel con ese gran pintor, Alberto Gironella, amigo de Buñuel, de Octavio Paz, retratista de ellos, que se encontrara con una güera también en la misma redacción. Y claro que Bambi se enfureció y me odiaba. Ok. Y luego ya me quiso. Oiga, y después estuvo un año en Excelsior, pero luego es cuando se va a Francia. No, luego me voy al periódico Novedades, Sí. pues gracias a mi mamá que se encontró al subdirector que era de la Cruz Roja, bueno, era jefazo de la Cruz Roja, era un gordo, no cabía en el elevador y nosotros entramos con él de chiripa y Ah, ¿en le serio? dijo, mi hijita es periodista y me dijo que me fuera yo al Novedades, cosa que pues a Bambi le dio una enorme alegría y ya empezó a amarme, a Mire, quererme. aquí está Alejandro Alejandro Quijano, Quijano. Sí, fíjese. que fue el Oiga, que. pues qué genio es usted. Pero ahí está más guapo de lo que era, no era guapo. Bueno, tampoco está muy guapo.
Oiga, y luego, bueno, empieza ahí en Excelsior, eh, y entiendo que su primera publicación ya en Excelsior fue este día, ¿verdad? Pues no me acuerdo, ¿sabe usted más de mí que yo? Supongo que sí. Y fue una entrevista a Francis White, ni más ni menos que al Sí, pero embajador, creo que ese no me recuerda, ese parece ¿no? chino. Yo creo, era un gordo de pelo blanco, era buena gente. Y me dijo, ay, me pegó así en la cabeza, no me pegó, me acarició. La acaricia. Good child, let her come to my office tomorrow. Okey. Entonces al día siguiente fui a su oficina, ya le hice la entrevista más babosa que se pueda imaginar. Y como Excelsior era muy México en general, en esa época, sobre todo Excelsior, le rendía mucho a Estados Unidos, a él no había dado una conferencia de prensa, pues me publicaron. Y y el Eduardo Correa me dijo, tráigame mañana otra entrevista. Y así en el periodismo. ¿Y cuál fue la segunda, se acuerda? Sí, pues vi que decía en la calle, Amalia Rodríguez canta fados portugueses. Okey, Decía en el hotel, ay, pues ya se me olvidó, ¿qué hotel cerca de Excelsior? Y okey. entonces fui y dije que quería hablar con ella y me dijeron de parte de quién, dije Excelsior. Ya con ese nombre ya me dijeron cuarto 2279 o lo que fuera, y subí y ya me concedió la entrevista. Mire, y a partir de ahí, Y ya al día siguiente me dijo el director, siempre con la idea de molestar a Bambi, que trajera otra, y entonces ya empecé a hacer casi una diaria. ¿cómo Y l tomaba camiones, autobuses, tomaba taxis, cuando podía iba a pie. Bueno, me entró. Hay un letrero en un machete en México, un machete para cortar el maguey, que ajá, dice, cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. Y entonces creo que a mí me entró el veneno del periodismo, empecé a hacer miles de entrevistas y en esa época pues estábamos Bambi y yo, finalmente, que hacíamos entrevistas, pero Bambi como se casó, luego tuvo hijos y todo, ya empezó a trabajar menos que yo, pero ella okey, sabía mucho más que yo. Y mire. ahora resulta que la persona que más habla de ella, de su recuerdo, soy yo. Sí, es cierto, curiosamente. Sí. Oiga, y alguien importante, pues, ya novedades, don Fernando Benítez, ¿no? Sí, Fernando Benítez tenía todo un grupo y era muy teatral y decía, los que antes fueron mis discípulos, ahora son mis maestros. Y decía una serie de cosas. Era un hombre que se daba a querer entre los jóvenes por todas sus ocurrencias y todo, y luego se dedicó mucho a los indios de México. Okey, okey. Y también alguien muy importante ahí en novedades, don Fernando Canales, ¿no? Así porque él aceptó, los dueños del periódico, los O'Farrill, se interesaban en los coches, pero jamás de los jamases se interesaron en en lo que es la cultura. No, Ah, no mire, había planas, o había muy pocas planas culturales en los periódicos, y entonces Fernando Canales fue quien defendió a Fernando Benítez para que siguiera el suplemento cultural en el periódico Ya Novedades. un gran suplemento, ¿no? Un gran suplemento y además del que Benítez hablaba también mucho, ¿no? Hablaba así, le hacía mucha publicidad. En esa época no había televisión, había Ujú. solamente, era la manera en que los jóvenes pintores, jóvenes escritores, novelistas, se daban a conocer, Fuentes, y se dio a conocer allí, y José Luis Cuevas enviaba a cada rato artículos sobre sí mismo que él escribía,
y los enviaba y se lo publicaban. Muchos de Mire, los periodistas no tienen tema y entonces tienen en su cajón guardados los artículos de Cuevas. ok. Ajá. Oiga, y de estos dos personajes, tanto de Fernández Canales como de Fernando Benítez, ¿recibió algún consejo? Eh, No, no, Canales era el gerente ok, y Benítez, bueno, Benítez nada más decía, Angelito, Angelito, vete a entrevistar a no sé quién. Pero así, bueno, su consejo era que le divertía, le gustaba lo que yo escribía y lo publicaba, ¿no? ok. Oiga, y bueno, ¿cómo fueron esas primeras entrevistas? ¿Cómo era su estilo? ¿Se fue puliendo conforme al tiempo? Bueno, el que sí tuvo una influencia enorme Ujú, fue Alberto Beltrán, que era un ok, grabador con quien empecé a hacer lo que hacían los mexicanos más pobres los domingos, el ok. México Dominical, y él sí ejerció una gran influencia sobre de mí porque me enseñó un México que yo no conocía y que quizás sin él jamás hubiera conocido. Ah, Entonces, mire, la formación que él me dio de acercarme pues a las colonias más pobres, a los oficios como el barrendero, el afilador de cuchillos, la lavandera, en esa época había mujeres que lavaban la ropa y la llevaban así en su cabeza, la llevaban a dejar a las casas, el bicicletero, en fin, todo ese mundo jamás lo hubiera yo podido tratar si no es gracias a Alberto Beltrán ah, mire, y recibí de esa gente. Bueno, también solita empecé a ir a la cárcel. sí, Beltrán no le, porque me escribió un preso que por favor fuera yo a Lecumberri, que era la cárcel preventiva, un palacio negro donde estaban encerrados pues, muchos ferrocarrileros que no habían cometido ningún delito y ahí pude ver a David Alfaro Siqueiros y pude ver a Demetrio Vallejo, que era ferrocarrilero, y a muchísimos otros mexicanos. Y también llevé a Buñuel, la verdad es que yo lo llevé en ok, mi bolsito, en mi Volkswagen, y a él, porque él quería ver a Álvaro Mutis, ok, que estuvo en la cárcel, pero él sí porque había cometido un delito. sí, sí. Oiga, y bueno, le quería preguntar, ¿es cierto que en el Novedades le corregía los escritos a Raúl Velasco y a Jacobo Zabludovsky? No, a Raúl Velasco, no, Sabludowski ya tenía mucho tiempo, era Ah, mayor que mire, yo, pero Raúl Velasco sí hacía cantidad de faltas de ortografía y además era simpático, era joven. Después se hizo muy famoso gracias a la televisión. a Sí, siempre en domingo, ¿no? sí. Oiga, ¿en qué momento es cuando se va a Francia a hacer también entrevistas que están compendiadas en este libro de Jardín de Francia? ¿En qué momento fue? Eso fue en 1954. Ok, Sí. y ahí Él entrevista, no había bueno, nacido. Y no, allí, gracias a mi abuelo y gracias a que, bueno, Poniatowski ya era un hombre muy conocido, pues ya, pues ahí está muy guapo François Mauriac, pero no era así, no era tan guapo. Y allí ya conocía por mi apellido, porque Poniatowski, hay un boulevard Poniatowski. Bueno, después ya hubo un ministro de Giscard d'Estaing, un secretario de finanzas, Michel Poniatowski, entonces ya la familia era muy conocida, pues ya cuando pedía una entrevista, casi nunca me rechazaban. De hecho, fíjese, nunca me rechazaron, pero nunca lo andaba re- yo en metro por toda la ciudad. pero entrevistó a las principales mentes de allá, ¿no? Sí, Cineastas, entrevisté, tuve mucha filósofos. suerte, pero a François Mauriac, que ahí sale de sombrero, conmigo se enojó
Ah, ¿en porque le serio? dije que solo había leído, que qué libro había leído, y yo le dije, apenas anoche empecé a leer un libro de usted, y un periodista no debe confesar sus crímenes o confesar sus errores. Y entonces se enojó. Me dijo que cuando hubiera leído regresara. Ah, ¿en serio? Sí, ¿Y no le dio la entrevista? pues sí, más o menos le Más invité, o menos. hice una entrevista con mi fracaso. Oiga, pero aquí tengo una lista de los que entrevistó, varios de verdad impresionante, todos ellos, le digo Sí, sí, iba filósofos. yo y los entrevistaba. André Malraux vino a México y les hacía yo, ya después ya a él sí ya le pude hacer mejores preguntas, pero yo preguntaba cualquier cosa, lo que veía físicamente, ¿no? Y sí eran buenas gentes todos, pero sobre todo eran buenas gentes por mi abuelo, ¿no? Ok, Por mi abuelo, por lo que representa mi familia, porque no se atrevían a correrme. Hubert Beuve-Méry sí se quedó de a 6 y me decían, ay, pero yo me veía muy chica, y como soy chaparrita, aún más chica. Y decía, de acuerdo que decían, ay, pero las periodistas en México las sacan de la cuna por enanitas y pues porque jovencitas. jovencitas, sí. Oiga, mire, nomás Eugene Ionesco, À Eugène Ionesco, a Raymond Aron, a Hubert Beuve-Méry, eran así grandes periodistas y todos fueron muy buenos, eran muy buenos por mí, conmigo, pero bueno, seguramente por mi aspecto físico, pues yo nunca fui amenazante jamás, y ujú. también por el apellido, que era el apellido bueno, de Poniatowski. Sí, claro. Oiga, ¿y qué fue aprendiendo en esos? Me imagino que mucho aprendizaje ahí, bueno, primero en Excelsior y luego entrando a novedades y también aquí en su etapa en Francia, ¿no? ¿Qué fue lo que fue aprendiendo como entrevistadora? Bueno, aprendí mucho de la soledad, de que había que saber estar solo, aprendí mucho de tomar el último metro, porque tomaba el último metro, aprendí de todas las palabras que me decían en francés, extrañé mucho a México y aprendí, extrañé quizá mi familia, mi hermano Jan, que estaba pequeño, a mi hermana, en fin, fue todo un aprendizaje, ¿no? Sí, claro. Fue Y ya, una etapa fue una escuela, fue como ir a la escuela. Creo que aprendí más en la soledad de Francia o de París, porque no me moví de París, y luego en la de Roma aprendí más que en el convento de monjas, donde claro. fui muy buena alumna y memorizaba todo lo que tenía yo que decir. Era yo un poco un loro, como una lorita, una lorita. Oiga, ¿y estas entrevistas que hizo allá en Francia, en dónde se publicaban? Se publicaban en el Novedades, en un periódico, que a Bambi le dio muchísimo gusto que saliera yo de Excelsior, y se publicaron en Novedades, ahí están todas por ahí. Mi mamá las pegaba con engrudo en un álbum, así que ahí están, O sea, era existen. como corresponsal usted. Yo mandaba todo a la sección de B, que era en realidad la sección de sociales ya del periódico Novedades, a un escritor que dirigía esa sección, que se llama Edmundo Valadez, Ok. que escribía cuentos. Ah, mire. Oiga, y le quería preguntar, ¿qué es lo que pues más disfruta justamente de hacer las entrevistas? Porque hacer entrevistas pues es todo un proceso, ¿no? Desde pues escoger a quién, luego preparar las entrevistas, luego hacer las entrevistas y en su caso, pues también transcribirlas y redactarlas y luego Ajá. entregarlas. ¿Qué es lo que más disfrutaba o disfruta de todo ese proceso? Verlas publicadas, eso me da mucho gusto de que aparezca en el periódico, y también
Lo recuerdo con muchísimo agradecimiento, con mucho reconocimiento, la bondad de los entrevistados, el hecho de que nunca me dijeran, pues usted no sabe nada de nada, nunca me maltrataron, al contrario, fue una gran escuela porque yo tenía un trato directo con maestros excepcionales, ¿no? Tanto en mi país con Diego Rivera, Siqueiros, Octavio Paz, María Félix, Dolores del Río, todos eran de una enorme bondad. Sí. Recuerdo que Dolores del Río me mandó un perfume, pero me lo robó mi hermana, pero un perfume de Chanel que era casi como un botellón de agua Ah, ¿en electropura serio? enorme. Sí, Wow. y me mandó un perfume así inmerecido. Yo creo que a ella le daban mucho, entonces ella lo recicló y luego el trato que yo recibí fue un trato de privilegio, de bondad, de hasta de risa. Yo creo que les parecía yo, no sé, uno de los enanitos de Blancanieves, no sé. ¿Cuáles eran sus armas secretas para desarmar a los entrevistados? Porque, Pues como dice, le soltaban todo, ¿no? mis armas secretas eran mi desconocimiento, mi ignorancia, el preguntar cualquier cosa, ¿no? Pues siempre preguntaba algo sobre el aspecto físico del entrevistado porque desconocía su obra. Le preguntaba a Diego Rivera, muy alto, muy barrigón, que si sus dientes eran de leche, porque como él era enorme y sus dientes los veía muy pequeños, hacía muchas preguntas como inmediatas y la verdad muy inocentes, que quizás si las hace un hombre de bigote así, a Diego Rivera le hubiera dicho váyase a su casa, ¿no? Pero además eran pláticas larguísimas, ¿no? Pasaba mucho tiempo con los entrevistados. Sí, sí, me invitaban luego a comer o me volvían a decir que fuera a su casa, porque en esa época no se hace, ahora se hacen muchas entrevistas, pero en esa época no se hacían. Ah, ok. Las hacía Bambi los domingos, pero no era común que se hicieran entrevistas y no era común que una niña bien de cierta clase social también fuera periodista. Ok. Oiga, y esta capacidad de, pues, de observación y además, yo lo puse aquí, de, porque usted, por la calidad de escribir, pues es escritora, pero también yo la considero como una descritora por esa capacidad de observación y de describir. Cómo fue evolucionando esto? Porque la verdad en sus entrevistas ya publicadas, pues es impresionante esta capacidad de describir lo que dice usted, todo el entorno, la cuestión física de los entrevistados y hace todo un ambiente. Y creo que eso es lo más rico, además de todo lo que le platicaban, ¿no? Sí, eso fue, me llamaba la atención cómo era la casa, cómo Sí, era, si la esposa entraba cada rato a ver si exacto. queríamos café o un vaso de agua, lo que fuera. Me llamaba muchísimo la atención describir bueno, ver cada silla o ver o el sofá o en general la biblioteca del escritor o su estudio, y luego empecé a ir a lugares públicos, fui muchísimo al Palacio Negro de Lecumberri, que era la cárcel preventiva de la ciudad, y ahí fui, gracias, ahí sí era más difícil entrar, pero un general Martín del Campo me abrió todas las puertas y me permitió incluso entrar después con una grabadora que era del tamaño de una maleta, pesaba muchísimo y pude hacer entrevistas a los presos y entrar a otro mundo, A otro pues mundo. un mundo fascinante, un mundo del cual yo no hubiera tenido ni siquiera idea si no es porque
me escribe un preso que fuera yo al Palacio Negro de Lecumberri y lo fui a ver. Oiga, esta capacidad de observación, y además lo preguntona que usted misma dice que siempre fue, ¿lo tenía desde chica, desde niña? Pues no sé, porque uno o se idealiza como niña. Yo fui una niña súper religiosa, que todo el tiempo pedía perdón por mis pecados. Entonces no creo que, no sé si la tenía, pero fue una manera, yo siempre sentí la enorme tristeza de no haber sido universitaria, de Mm, haber estudiado en un convento de monjas en Estados Unidos, y eso me hizo después, cuando regresé del convento, se casó mi hermana a los 18 años, y entonces empecé a tratar también de conocer a México, de ujú. conocer a mi país, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, ¿cómo era esta? Prácticamente tenía entrevistas diarias. ¿Cómo era toda esta rutina de, pues, todo esto, de prepararlas, de escribir, luego de entregar? ¿Cómo se las manejaba para todo esto? No era difícil porque iba yo en esa época, yo aún no tenía automóvil, entonces hacía todo en autobús, lo Okey. cual me fue muy útil, me ayudó muchísimo. Había dos, uno rojo, el Ujú. Colonia del Valle Coyoacán, y otro verde, el Mariscal Sucre. Entonces yo en el transporte público pues se observaba a la gente era muy cariñosa conmigo, porque ser güera en México en esa época, ser rubia, pues era como un privilegio, lo veían, decían, me güeriteaban mucho, güerita, 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 y y la gente era súper amable conmigo, los que estacionaban los coches, los vendedores de boletos de lotería, todo lo que se llama pues, la gente que camina en la calle, y me buscaban mucho, yo les sonreía mucho hasta el momento en que unos muchachos ya me invitaron que a un balneario a nadar, Okey. yo creo que para que nos viéramos todos en traje de baño, pero ya, entonces ya yo, eso sí, ya me asusté un poquito. Claro. Oiga, pero a ver, ¿las entrevistas las hacía en la mañana generalmente y en la tarde las escribía o cómo era un poquito Sí, esa las esa hacía en rutina? la mañana, no, las Además, transcribía, tomaba porque nota, ¿no? sí, tenía muchas libretas, de esas escribe, y además iba, la mañana es que las hacía, en la tarde las transcribía, no había grabadoras. Bueno, Exacto. después cuando fui a la cárcel, ya me prestaron, la familia Beltrán me prestó una grabadora que pesaba muchísimo. Mira, aquí está escribiendo justamente. Aquí hay varias con Rulfo. eh, no, bueno, entrevistó literalmente a todo México, por eso se llamó así Sí, su colección de libros, ¿verdad? hice varios volúmenes de todo México, entrevisté a mucha gente, me da tristeza verlos porque ahora muchos están muertos y yo sigo viva, y fue muy útil. Aquí estoy con Cortázar. Cortázar era un hombre muy respetuoso de las mujeres, pero más que respetuoso, muy amoroso, Ah, muy sí. cariñoso de cómo vas a hacer las cosas, de cuidar, Ok. cuidaba a los demás. Mire, mire, ni más ni menos con María Félix. Con eh, María Félix también, que fue amabilísima y era guapísima, sí. y bueno, aquí mire, escribiendo. Por eso le Aquí digo está, que, es el escritor un poco antes de que ya no pudiera, ya estaba paralizado, ya lo habían cargado, allí lo habían sentado en este sillón se llamaba Juan García Ponce, un mire. escritor que escribió muchísimo, sí. Y bueno, usted tomando nota, escribiendo, y le digo, todo ese proceso, pues diariamente haciéndolo sí era un poco retador, ¿no?
Bueno, sí, pero cuando uno es joven acepta todos los retos. Al contrario, son estímulos. Claro, claro. Oiga, le quería preguntar, pues entrevistó, como decíamos hace rato, a medio México, a todo México, pero alguien que le haya quedado, pues, para entrevistar, que no lo haya entrevistado y que usted hubiera querido entrevistarlo. Bueno, me hubiera gustado entrevistar bueno, a Obama, Ah, pues mire, no, pero eso ya era posterior. Me hubiera gustado entrevistar a Lumumba, también le estoy diciendo pura gente así, me hubiera gustado entrevistar pero ya había muerto cuando yo me inicié a Saint-Exupéry, el ah, autor mire, de Le Petit claro, Prince. Me hubiera gustado entrevistar pues a cantidad de gente, ¿no? A Henry Miller, ah, mire, al escritor, bueno, que no pornográfico, ¿no? Pero el escritor que habló mucho de sexo, me sí. hubiera gustado, bueno, hay una infinidad de escritores y de infinidad de pintores que no entrevisté, desde luego a Picasso, pues hubiera sido una maravilla, ¿no? Oye, rápidamente, ya entrando a la parte final, llega este año, 1968, que, bueno, además del movimiento es complejo para usted por la llegada de su hijo y, bueno, lo que usted mencionaba justamente también, desgraciadamente, la muerte de su hermano, ¿no? Un año complicado con todo esto que pasó. Y bueno, el movimiento del 68, usted con todo esto, pues va a hacer entrevistas, va a darle voz a los que no la tenían. ¿Cómo fue ese año para usted? Bueno, en 1968 fue en octubre, Ujú, entonces realmente quedaron octubre, noviembre y diciembre de entrevistar, pero a partir del año siguiente también seguí, fui mucho a la cárcel de Lecumberri, a la que ujú, ya había yo ido a ver a presos que no eran estudiantes y ahí trabé, el que más me ayudó fue Raúl Álvarez Garín del Politécnico, ujú. porque él citaba en su celda a otros líderes estudiantiles, Ah, sí. a otros jóvenes, y entonces yo les entrevistaba, pero en la cárcel entras exactamente como estoy ahora. No puedes llevar una bolsa, no puedes, bueno, puedes llevar comida, pero las monas, que así les dicen, Ajá. las, las policías uniformadas, te cucharean te cucharean toda tu comida para ver si traes adentro de un pastel un rifle, bueno, un rifle no, pero un cuchillo, ese tipo de cosas, o una navaja. Entonces todo era difícil, todo no era fácil ir a la cárcel, pero ya fui en pues varios domingos o muchos domingos. Ok. Incluso llevé a Buñuel, fuimos Buñuel y yo porque él quería ver a Álvaro Mutis. Ajá. Que ahí está justo, mire, ahí están platicando los dos, justamente. Y bueno, alguien que también fue su amigo, ¿no? José Revueltas. Este, También era sobre todo amigo de mi marido, ah, mire, porque él repartió, mi marido y él repartieron una revista de izquierda llamada Combate en ok. los pueblos y nadie les hacía caso, nadie leía la revista porque nadie sabía leer y ellos iban en la noche y se metían a la cantina, Ok. pero vivieron así juntos mucho tiempo y Guillermo Aro quería mucho a Revueltas y lo Ah, fuimos mire. a ver a Lecumberri. Ok, ok, ok. Pasó muchas horas ahí en Lecumberri y aprendió muchísimo, ¿no? Aprendí mucho porque la gente está deseosa de que la oigan y te cuentan su prodigiosa vida, su vida de mentiras o su vida de verdades. Y tú todo lo oyes y ellos buscan un oído amigo, ¿no? Un amigo a través de la palabra. Sí, claro. Oiga, y bueno, usted entrevistó a gente pues muy preparada, pero también gente del pueblo, ¿no? ¿Y cómo era la diferencia entre entrevistar a unos y a otros?
No, 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 yo no puedo decir que había diferencia, porque las palabras son las mismas, no eran las mismas, claro, no trataban los mismos temas, pero Claro, las palabras son las que hacen su camino dentro de uno y dentro del corazón, dentro de la cabeza, y ahí se quedan. claro. Como dice usted, pues empezó desde pequeña a, pues a ver ese México profundo y sobre todo el México de los desprotegidos, ¿no? Que usted, al ser, pues, como dijo, de la clase alta, no tenía tanto ese acercamiento, pero cuando lo conoció, pues empezó a aprender mucho y a valorarlo, ¿no? Sí, porque me enseñaban cosas que eran muy distintas a las que yo había oído. Su mundo era un mundo muy creativo, a mí me parecía muy fascinante. Y el otro, para mí, el otro mundo del que yo provenía, era previsible. Claro. Oiga, y bueno, ni más ni menos, usted dice que le hubiera gustado estudiar la universidad, pero bueno, una persona que, como lo dice usted, no lo estudió, pues recibe cantidad impresionante de reconocimientos, incluyendo, pues ni más ni menos que el Cervantes. Yo la quiero felicitar por eso, por toda su trayectoria. Y bueno, platíquenos un poquito del premio Cervantes, que pues es equivalente al Nobel, ¿no? En letras hispanas. Sí, fue una enorme emoción, no solo para mí, sino pues para mis hijos, para toda mi familia. Sentí muchísimo que ya no estuvieran Guillermo Haro y mi madre, que ya no vivieran, porque creo que para ellos hubiera sido importante, porque finalmente quienes me formaron fueron ellos. Mm, Pero bueno, fui con mis nietos y fui con mis hijos, y sí, creo que para ellos va a ser un recuerdo con el que van a vivir hasta que ellos mismos se mueran. claro. Y recuerdo con muchísima emoción el Alcalá de Henares y subir a un púlpito, porque en Sí. realidad era una iglesia, Ujú. y decir allí, pues yo creo que yo debí de dar otro discurso, hablar más de las mujeres, Okey. porque sí, pero pues ya no, ya todo fue girar, porque cuando te dan una noticia así, te la dan 2 meses antes, Sí, claro. un mes, 15 días, algo así, entonces empiezas un poco a perder la cabeza. Claro. Ah, sí, es una Oiga, emoción. además, varios de sus amigos ya habían recibido ese premio. Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, ya lo habían recibido, ¿no? Y Fernando del Y Paso, Fernando del Paso, exactamente, no hay que olvidarlo, cierto. y sí, todos lo habían recibido. Y el que más consejos me dio fue José Emilio Pacheco. ¿Ah, Me sí? dijo que no me fuera a caer, que porque cuando subes a ese como púlpito hay unos escalones desiguales, porque todo es del Ah, año mire. de hace años, todo. Okey. Y entonces me dijo, no te vayas a tropezar, no te vayas a poner algo. Yo me puse el vestido rojo que siempre me pongo porque me lo dieron las mujeres de Juchitán. Ah, Ellas mire, me lo cosieron y ellas me dijeron, Elena, cuando te den un premio te pones ese vestido. mire, qué bien. Pues le agradezco no sabe cuánto. Muchas, 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 muchas gracias. Muchas felicidades por su trayectoria, extraordinaria trayectoria. Yo le quería preguntar, ¿no le han ofrecido hacer una serie de su vida? ¿Una serie No, de televisión? pero usted lo puede hacer si quiere ahorita mismo. Deberían, porque, bueno, yo preparando el programa, es impresionante todos los ángulos que tiene su vida, las personas que conoció, que entrevistó. De verdad, si tengo la oportunidad, lo voy a hacer porque sería algo de verdad muy interesante, muy, muy interesante. Así que si tengo la oportunidad, lo voy a hacer. Le agradezco, no sabe cuánto. Una última pregunta, ¿qué consejo le daría a un entrevistador? Siempre que siga su instinto, que pregunte. Bueno, creo que ahora sí le aconsejaría que se prepare,
que prepare sus preguntas, pero que también le dé un gran margen a la espontaneidad Sí, y que además tenga hacia su entrevistado pues sentimientos de benevolencia, de cariño, de tratarlo bien, no de atacarlo o destruirlo, ¿no? claro. Ajá. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Elenita Poniatowska. Muchas gracias a usted. Hasta luego, cuídese mucho. Bye Usted bye. también. Gracias. Gracias.